Listo. Muy buenas noches, amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el curso internacional Diseño y Selección de Grupos Electrógenos. Este curso llega gracias a la empresa RK Power. Eh, Queremos agradecer al ingeniero Raúl por la gestión de este curso. Y bueno, Eh, este curso es desarrollado, ingreso libre para todos los ingenieros y amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Los que nos ven a través del Facebook, les solicitamos que puedan ingresar a través del Zoom para que puedan registrar su asistencia y puedan adquirir la información que se les va a generar producto de este curso. Bueno, el curso es un curso de 11 sesiones, en total de 37 horas lectivas. En este curso vamos a desarrollar este, este tema de grupos electrógenos, un tema muy importante en los aspectos de situaciones críticas de emergencia. Les animo a participar activamente y hacer preguntas y aprovechar al máximo los recursos disponibles, ¿no? Contamos con expertos internacionales que compartirán sus conocimientos y los animamos a participar activamente de este curso. Bueno, este curso estará a cargo como menciono, de la empresa RK Power, y los ingenieros que estarán a cargo son los ingenieros Sergio Saldaña, ingeniero Jorge Guerrero, ingeniero Sergio Cárdenas, ingeniero Joaquín Moreno y un ingeniero especialista de Siemens. Este curso tendrá un moderador que es el ingeniero Manuel Celi. Doy pase al ingeniero Manuel Celi para que pueda iniciar la sesión del curso. Muy buenas noches, ingeniero Manuel. Muy buenas noches, ingeniero Darwin. Bienvenidos todos a los participantes que se encuentran conectados en las distintas plataformas. Principalmente agradecer al Colegio de Ingeniero, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica, a Darwin por este desarrollo que estamos teniendo con ustedes y a todo el equipo de la Junta Directiva. En conjunto hemos estado trabajando justamente en presentar este curso internacional que tiene que ver con el diseño y selección de grupos electrógenos en baja tensión, que a partir de hoy en las próximas 4 semanas vamos a estar compartiendo con ustedes todo el conocimiento en cuanto a este tema se refiere. Antes de comenzar, yo quisiera dar un pequeño resumen de cuál va a ser la agenda y las sesiones en las que vamos a ir trabajando, cuáles van a ser los temas. Tú hablabas un poco hace rato, Darwin, de quiénes son las personas que van a estar participando. Sí, correcto. El contenido, pues nada, vamos a estar conversando de conceptos generales, definiciones eléctricas, qué es el grupo electrógeno, planta eléctrica o generador. Dependiendo del texto, hay algunas personas que lo pueden definir de alguna u otra manera, pero al final es el mismo equipo. Vamos a estar hablando del motor diésel como máquina motriz, el alternador, el módulo de control, que es el cerebro del equipo, dimensionamiento y selección, operaciones y mantenimiento, las pruebas que se les tienen que realizar al equipo, tanto en fábrica como en sitio, qué normativas deberían de cumplir, además de otros elementos que sí tienen que considerarse. La agenda del curso está programada, como tú bien mencionabas, en 11 sesiones. El día de hoy estamos iniciando, conversando sobre los conceptos generales y definiciones eléctricas para tener un poco claros los conceptos que vamos a estar tocando a lo largo del curso. El día de mañana ya entraremos a hablar de lo que es el grupo electrógeno, definiciones propiamente del equipo, cuáles son los elementos que lo conforman. Para la semana siguiente vamos a estar hablando del motor diésel, definición, ciclo operativo, componentes. Esto va a estar a cargo del ingeniero Jorge Guerrero de FPT. Igual para la misma semana, el día miércoles también vamos a continuar con el tema de motores. Para el jueves 30 ya estaríamos hablando de lo que son los alternadores, esto a cargo de
Sergio Cárdenas, él es ingeniero de Stanford. La semana siguiente, el día martes, ya estaremos hablando de lo que son interruptores y protecciones en los generadores. Esto a cargo de Siemens, y entiendo que es el ingeniero Michael Arias que va a estar dando esta sesión. El miércoles 6, ya ahí estaríamos hablando con Joaquín Moreno. Vamos a estar tocando todo lo que son los módulos de control, dónde vamos a utilizar uno, el por qué, las razones, cuáles son las familias que nosotros nos vamos a encontrar. Y trabaja para DeepSea, radica en México. El jueves 7 de diciembre ya estaremos hablando del dimensionamiento y selección por ubicación geográfica, curvas de escapabilidad, cargas no lineales, estabilidad. El lunes 11 de diciembre ya lo que es operación y mantenimiento, cuáles son los puntos de atención y con qué frecuencia se le tienen que hacer a estos equipos. Para esa misma semana ya sería el cierre del curso con una evaluación a todos los participantes. Pues nada, como conversábamos hace un rato y ya Darwin nos daba un pequeño preámbulo de lo que es RK Power, la empresa donde nosotros trabajamos. Yo soy ingeniero electricista SIP. Trabajo en RK Power, es una empresa con sede en Puerto Rico, Estados Unidos, que hoy por hoy tiene 3 sedes a nivel del continente. Nuestra casa matriz está ubicada en San Juan, Puerto Rico. Tenemos una fábrica próximamente ya operativa en San Pedro de Macorís, República Dominicana, y tenemos una sede en Perú. Somos una empresa que tiene más de 17 años en el mercado, la única compañía en todo el Caribe dedicada a la fabricación, ingeniería, diseño, postventa en cuanto a generación, generadores eléctricos se refiere, y todo lo que tiene que ver con sus accesorios, servicio de postventa. Pues nada, nosotros a lo que nos dedicamos como empresa es ofrecer seguridad, proveyendo energía confiable a cada uno de nuestros productos y en todos nuestros procesos, garantizando siempre de que el cliente esté satisfecho con los productos que recibe de nosotros. Trabajamos con materiales de calidad, proveedores comprometidos con la misma visión de la compañía, es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con las marcas más reconocidas del mercado y que hoy por hoy nos están acompañando con este curso en cada uno de los temas que vamos a estar tocando. Estas marcas van a estar dictando específicamente esos puntos, creando confianza y servicio en cada uno de nuestros productos. Un poco de la historia de la compañía: fue fundada en el año 2005 en Puerto Rico. 2 años después desarrollamos una fábrica en Perú, posteriormente una fábrica en República Dominicana. Hoy por hoy tenemos las 3 sedes que conversaba al inicio. Tenemos la representación de marcas como Volvo, como Kubota, como Stanford, como DeepSea, como ABB, como Siemens, como FPT. Parte de los socios estratégicos con los que trabajamos y que nos van a estar acompañando en este curso: Kubota, Volvo, Perkins, FPT como fabricante de motores, Stanford y Leroy Somer como fabricantes de alternadores, DeepSea y Comap en cuanto a los controladores se refiere, y pues nada, Siemens y ABB para las protecciones. Pues nada, el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Sergio Saldaña, ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él trabaja con nosotros como jefe del área de entrenamiento técnico y es quien va a estar dando la sesión del día de hoy y de mañana. Sergio, bienvenido. Gracias siempre por tu buena disposición y siempre de compartir con todos toda tu experiencia y los conocimientos que traes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Es un gusto realmente haber recibido la invitación y poder estar aquí con ustedes para poder presentar este curso para todos los presentes. Sin más, Manuel, ¿te parece si damos inicio a la presentación? Sí, amigo, todo tuyo. Excelente. Bien. Como hemos visto ya en la agenda que presentó el ingeniero Manuel al comienzo, hoy vamos a tener una sesión introductoria donde vamos a hablar acerca de electricidad básica, ¿no? Con la finalidad de poder hablar todos un mismo lenguaje, poder entender y tener claros, refrescar de pronto los conceptos de electricidad que vayamos a estar desarrollando a lo largo de todas las sesiones que vamos a estar teniendo en estas semanas.
¿sí? Algunos de los objetivos que vamos a estar viendo el día de hoy en esta sesión introductoria va a ser, en primer lugar, repasar lo que son definiciones. Vamos a ver los tipos de corriente: corriente continua, corriente alterna. Vamos a revisar lo que es oposición a la corriente. Vamos a ver algunos conceptos de electricidad, de magnetismo, electromagnetismo. Luego vamos a entrar en detalle un poco lo que es impedancia cuando hablamos de corriente alterna. Y finalmente vamos a hacer un repaso de lo que es factor de potencia. Algunos símbolos y unidades que se utiliza en electricidad. En primer lugar tenemos voltaje, ¿sí? Sus unidades de medida es el voltio. Se representa con la letra V o la letra E, dependiendo de la literatura que se utilice. Lo que es corriente tenemos los amperios o amperes. Pero ¿qué pasa? Que en el Y lado derecho la... tengo cuatro exponentes, Perdón, inclusive creo que sale tenemos un un micro por ahí. reunión de Darwin, de Saúl Herrera. ¿Cómo podrías hacerlo? Porque cuando hay información, esa Bien, parte lo tapa. en lo que es No sé. corriente, la representación es el ampere. La letra con la que se representa es la letra I. En lo que es potencia tenemos el watt o vatio y se representa con la letra Claro, P. yo estoy viendo de lo que es lo que estás Luego manifestando. tenemos el factor de potencia, que se denomina como PF o FP, y en algunos casos va a ser equivalente a lo que es el coseno de phi. En todo caso, yo puedo, Luego tenemos la resistencia, que se mide en ohmios, su símbolo es el símbolo omega, y allá. se representa con la letra R. Claro, lo puedes minimizar, amiga. Luego tenemos la Pero tú cuando resistencia estás compleja, grabando, también se ahí mide en ohms. aparece múltiple, Nuevamente una el raíz, símbolo es Ahora, el omega aparece dos. y su letra es Z. Algunas ecuaciones: tenemos la potencia efectiva en lo que es corriente alterna trifásica, ¿sí? Se mide en kilowatts, y la fórmula para poder calcularla es raíz de 3 por voltaje, corriente, por factor de potencia entre 1000. En el caso de lo que es potencia aparente, sus unidades son los kilovoltio ampere, y se calcula como raíz de 3 por voltaje, por corriente, entre 1000. La potencia reactiva puede ser calculada a partir de estos dos valores. Se mide en kilovoltio ampere reactivo y su relación matemática es la raíz de kilovoltio ampere al cuadrado menos los kilowatts al cuadrado. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Finalmente, el factor de potencia va a ser la relación que existe entre la potencia efectiva o activa y la potencia aparente, ¿no? Los kilowatts entre los kilovoltio ampere. Ahora bien, cuando hablamos de electricidad tenemos que irnos a la unidad más básica de carga, ¿no? Tenemos en el átomo, de acuerdo al modelo tradicional atómico, vamos a tener partículas subatómicas, que son los protones, los electrones, los neutrones. Estos últimos no tienen carga eléctrica, sin embargo, los dos primeros sí. Van a presentar lo que conocemos como carga eléctrica. ¿Y qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es la propiedad de determinadas partículas subatómicas y se produce cuando se relacionan unas con otras. Se va a presentar una interacción electromagnética de atracción o de repulsión, dependiendo del tipo de carga que tengan estas partículas. Sabemos que las cargas similares se van a repeler y las cargas opuestas se van a atraer, y estas pueden ser positivas o negativas. En cuanto al valor de la carga elemental es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, o lo que es igual a ampere por segundo. Bien, entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica va a ser el desplazamiento de la carga eléctrica a través de un material, de preferencia un conductor, durante un tiempo, ¿no? En el tiempo. Podríamos definirlo como un movimiento de electrones y se va a medir en amperios. Ahora, es importante resaltar que, si bien es cierto, nosotros conocemos o cuando hacemos diseño de circuitos, consideramos que la corriente va a viajar desde un polo positivo hacia un polo negativo de la fuente de voltaje, esto en la vida real no es así, ¿no? Los electrones, y bueno, más adelante, después de muchos años que se establecieron las ecuaciones, se pudo descubrir y demostrar que los electrones no fluyen del polo positivo al negativo, sino de manera contraria, ¿no? La carga eléctrica va a fluir desde el polo negativo hacia el positivo. Sin embargo,
por convención, nosotros utilizamos este primer modelo. Ahora bien, como la corriente es un flujo de carga, la manera de medirlo es abriendo el circuito y colocando el instrumento de medición en el flujo de la carga, en el flujo de corriente, tal como se puede mostrar en la imagen. El voltio. ¿Qué es el voltio? Es la unidad de medida de la fuerza electromotriz, o también llamada FEM, ¿no? Es la energía que se necesita para separar las cargas eléctricas de signos opuestos y cuantifica el potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? Para poder medir este potencial, esta diferencia de potencial eléctrico, es necesario colocar el instrumento entre los dos puntos en los cuales se va a estar realizando la medición, ¿no? Entonces, tal como se puede mostrar, se puede observar en la imagen en pantalla. El ohm. ¿Qué es el ohm? Es la medida de resistencia al flujo de corriente. ¿Y cómo se calcula o de dónde aparece el ohm? Pues un amperio de corriente, ¿no? Ya hemos visto que es corriente, fluye cuando existe una diferencia potencial de 1 voltio, que ya vimos que es 1 voltio, en los extremos de una resistencia de 1 ohmio, ¿no? Y va a convertir la energía eléctrica en energía térmica. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle estos conceptos. Bien, conductor. ¿Qué es un conductor? Comúnmente llamamos como conductor, ¿no?, a un cable por lo general, pero un conductor en general es un material con alta conductividad eléctrica que nos va a permitir el paso de corriente eléctrica a través de él, y como regla general los metales son buenos conductores, ¿no? Tenemos el cobre, el aluminio, la plata, el hierro, el bronce. Comúnmente, y lo que es comercialmente más se utiliza, es el cobre, ¿no?, por su bajo costo y su buena conductividad eléctrica. Y en el caso de, si hablamos de conductores, puede o no presentar un aislante que lo recubra. ¿Qué es exactamente un aislante? Pues un aislante es un material de baja conductividad eléctrica. Puede ser cerámico, vidrio, plástico o madera, ¿no? Los materiales aislantes ofrecen una alta resistencia al paso de la corriente, ¿no? Y su finalidad principal es funcionar como un mediador entre los conductores eléctricos para evitar algún tipo de cortocircuito y en ciertas circunstancias también proteger a las personas de sufrir algún tipo de descarga eléctrica. Ahora bien, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué es la ley de Ohm? La diferencia de voltaje que se aplica en los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Habíamos visto hace un momento la definición de Ohm, ¿no?, donde si tenemos una resistencia y tenemos una diferencia de potencial o de voltaje, se va a producir una corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos establece una relación entre estos tres elementos o estas tres variables que se presentan en un circuito, y nos va a decir que esta fuente de voltaje, que está representada por V, va a ser proporcional a la corriente y a la resistencia que tenemos en el circuito, ¿no? De esta manera tenemos que V, voltaje, es igual a corriente por resistencia. Ahora, muchos quizás de nosotros lo hemos visto, lo conocemos de esta manera, lo recordamos así, como lo vemos a continuación, ¿no?, a través de este triángulo, que nos permite establecer las relaciones de voltaje igual a corriente por resistencia, que lo vimos, y a través de esta primera relación tenemos las siguientes, ¿no? La corriente es igual al voltaje entre la resistencia, y la resistencia va a ser voltaje entre corriente. Bien, watt o vatio, como se le conoce en español, es una medida de potencia y nos va a permitir conocer la cantidad de energía consumida en un aparato o una carga en un circuito por unidad de tiempo.
es nombrada en honor a James Watt, y la manera de calcularlo es voltaje por corriente. Ahora, una precisión aquí es que esta ecuación que se muestra de voltaje por corriente va a depender si es en corriente continua o corriente alterna. Vimos al comienzo, en el repaso de las primeras fórmulas, que si tenemos un circuito de corriente alterna, trifásico, y queremos conocer la potencia, vamos a tener que la potencia va a ser, si es aparente, raíz de 3 por el voltaje por la corriente, y si es la potencia activa aprovechable del circuito, va a ser considerando un factor de potencia. En el caso de corriente continua, esta fórmula se puede aplicar tal cual se muestra en pantalla. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conductor o serie de conductores a través de la cual va a fluir la corriente eléctrica, y debe estar cerrado para que la corriente fluya a través de él. ¿Cuáles son los elementos que van a formar un circuito eléctrico? En primer lugar tenemos una fuente de voltaje, que en este caso está representado, en este caso está representado por una batería, como lo podemos ver en pantalla. Tenemos una carga eléctrica, ¿sí?, o una resistencia, ¿sí?, si hacemos una simplificación del modelo, como es un foco, una bombilla, pero puede ser cualquier carga eléctrica, puede ser una laptop, un celular, una casa. Tenemos conductores, que es a través de donde fluye la corriente eléctrica. Y un elemento importante es el interruptor, que nos va a permitir controlar y gobernar el circuito, abrirlo y cerrarlo para que fluya o no la corriente eléctrica a través de él. Bien. Una de las leyes importantes cuando hablamos de circuitos eléctricos son las leyes de Kirchhoff. En particular, vamos a hablar ahora de la primera ley de Kirchhoff, la cual establece que si tenemos un nodo, como es por ejemplo el nodo A, que se muestra en pantalla, la sumatoria de corrientes que van a ingresar y salir de este nodo van a ser igual a 0 en un circuito cerrado. De esta manera, tenemos que las corrientes que van a estar ingresando y o saliendo del nodo A va a ser la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Entonces, si establecemos una convención de que la corriente que ingresa es positiva y las corrientes que salen son negativas, vamos a tener que I1 menos I2 menos I3 va a ser igual a 0. Y de esta manera I1 va a ser igual a I2 más I3. Ahora bien, una aplicación práctica de esta ley son los interruptores de corriente con falla tierra, ¿no? Los ground fault, los cuales tienen un circuito que permite medir si existe una corriente de fuga, una corriente que al hacer este balance en el nodo, existe una corriente que no está presente en el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este sistema va a disparar y va a abrir el interruptor para proteger al usuario. Eso es con respecto a lo que es definiciones. Vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es tipos de corriente. Principalmente conocemos dos tipos de corriente, que son las que utilizamos. Tenemos lo que es corriente alterna y tenemos lo que es corriente continua. En primera instancia, vamos a hablar acerca de la corriente continua. Y la corriente continua es aquella que alcanza una magnitud específica y se mantiene constante en el tiempo mientras el circuito esté cerrado, ¿no? Ahora bien, es cierto que la corriente a veces puede variar o fluctuar con respecto a un
a un punto nominal, a un valor nominal. Sin embargo, no va a dejar de ser corriente continua. ¿Por qué? Porque la corriente no va a cambiar de dirección, va a mantenerse en la misma dirección. Incluso cuando esta corriente puede variar drásticamente desde un valor mínimo, 0, positivo, hasta un pico máximo y luego volver a 0, como es en este caso, ¿no? Donde podemos observar que es una corriente continua, pulsante, parte de 0, ¿no? Como lo podemos observar acá, alcanza un valor máximo y nuevamente va a decrecer, ¿no? Y se va a repetir esto de manera cíclica. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la corriente continua? La corriente continua existe lo que se llama polaridad. ¿Esto qué significa? Que la corriente va a fluir en un sentido en particular, ¿no? Entonces, si en un circuito de corriente continua nosotros invertimos los cables positivo con negativo, lo que va a suceder es que la corriente va a fluir en sentido inverso, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos un motor de corriente continua en un circuito, como es el que se muestra en este caso, cuando nosotros invertimos la fuente de voltaje, entonces el motor va a girar en el sentido opuesto. Inicialmente lo tenemos acá en lo que es el sentido horario. Si hemos invertido o si invertimos el voltaje, ahora va a girar en sentido antihorario. En cuanto a lo que es Sergio, corriente... Sí, disculpa que te Manuel. interrumpa, no sé si No, hasta este descuida. momento alguno de los participantes tiene alguna consulta, alguna duda para continuar. Pueden hacerlas a través del chat o pueden dejarlas a través del icono que aparece en la parte inferior de sus pantallas con la letra Q y A de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Puedes continuar. Claro que sí, Manuel. Bien, eso es con respecto a lo que es corriente alterna, ¿no? Ahora vamos a repasar un poco en esta introducción a lo que es corriente alterna, ¿no? Ya vimos continua, ahora vamos a ver lo que es corriente alterna. La corriente alterna tiene un comportamiento como el que se muestra en la imagen, ¿no? Tiene la forma de una onda sinusoidal. Entonces, ¿cuáles son las características de la corriente alterna? Es una corriente que va a invertir su dirección cada cierto periodo en intervalos de tiempo regulares, ¿no? Como lo vimos en la imagen, la corriente va a describir una forma y luego va a invertirse describiendo la misma forma, ¿no? En este caso una onda sinusoidal. La corriente va a ascender desde un valor mínimo, 0, y va a ascender hasta un máximo positivo, luego va a decrecer nuevamente hasta 0 y va a descender hasta un máximo negativo. Este es un proceso cíclico y la corriente va a variar, como les mencionaba, en forma sinusoidal. Entonces aquí podemos observar cómo es el desplazamiento de la carga a través de los conductores, ¿no? Mientras esté en un valor positivo, la corriente va a fluir en un sentido, y una vez que cambia de sentido, la corriente va a fluir en el sentido opuesto. Cuando hablamos de corriente alterna, el voltaje va a tener diferentes maneras de ser medido. A diferencia de la corriente alterna, ¿no? Como habíamos observado, en la corriente alterna tenemos un único valor, ¿no?, promedio sobre el cual se mantiene el voltaje. En el caso de la corriente alterna, esto es en continuo, ¿no? En el caso de lo que es corriente alterna, van a aparecer otros valores, ¿no? Como es el valor máximo o el valor pico. Tenemos el valor pico-pico, el valor promedio, el valor RMS. ¿Cuál es el valor pico? Es el que se mide desde el 0 hasta el valor de la cresta máxima del voltaje. Luego tenemos el valor pico-pico, el cual se calcula multiplicando 2 veces este valor, como lo podemos ver en la primera fórmula.
Luego tenemos el valor promedio, que es 2 veces el valor pico dividido entre la mitad del periodo, que es pi. Y luego tenemos el voltaje RMS, que es el voltaje pico entre raíz de 2. Este último es el que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Pero ¿qué es el voltaje RMS? En primer lugar, como pudimos observar en la imagen, el voltaje RMS va a ser mayor al voltaje promedio. Y tiene como finalidad igualar el circuito en corriente alterna con un circuito en corriente continua. ¿Por qué? Porque el voltaje en corriente alterna en RMS va a disipar la misma energía en forma de calor que lo haría un circuito en voltaje de corriente continua. Entonces, si nosotros decimos 120 voltios en AC RMS, esto va a disipar la misma cantidad de energía que un voltaje de 120 voltios en corriente continua. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que se produce en un segundo. Se va a medir en hercios o hertz, ¿no? Nombrado en honor a Rudolf Hertz. Y sus unidades es segundo a la menos 1. Por otro lado, el periodo es la inversa de la frecuencia y es el tiempo que requiere la onda para completar un ciclo. Se va a medir en segundos. Y de esta manera, una aplicación práctica de esto es que nosotros aquí en Perú, por ejemplo, utilizamos la corriente, tenemos la corriente en nuestras casas, por ejemplo, a 60 Hz, que significa 60 ciclos en un segundo. Mientras que, por ejemplo, en Europa se utiliza la frecuencia de 50 Hz, lo que es lo mismo que 50 ciclos en un segundo. Si calculamos cuánto demora cada ciclo, a través de las fórmulas que presentamos, tenemos que el tiempo, ¿no? El periodo, o lo que dura un ciclo en 60 Hz es 16.7 milisegundos. Mientras que si hablamos de 50 Hz, tenemos que el periodo es de 20 milisegundos. Cuando hablamos de la corriente continua, recordarán que mencionamos un punto importante, que es la polaridad, ¿verdad? En el caso de corriente alterna, la polaridad no es relevante. ¿Por qué? Porque la corriente va a estar cambiando de dirección cada medio ciclo. De acuerdo a lo que vimos, la corriente alcanza un máximo, llega a cero y luego invierte su dirección. Y esto se repite periódicamente. Entonces, como la corriente está cambiando de dirección cada medio ciclo, este es medio ciclo, entonces no es relevante aquí la polaridad. No hay algo como lo que es polaridad. Esto es lo que podemos observar en lo que es corriente alterna monofásica, ¿no? de una sola fase. ¿Qué sucede? Que existe lo que conocemos como corriente monofásica, ¿no? Trifásica, o sistemas trifásicos. ¿Y esto qué significa? Que si la corriente monofásica, ¿no? Alterna monofásica, era una sola onda, podemos agregar 2 ondas sinusoidales equiespaciadas para obtener más potencia, ¿no? Y si recuerdan, vimos que la potencia era B por I, ¿verdad? La potencia trifásica va a ser raíz de 3 por B por I. Y este raíz de 3, que es igual a aproximadamente 1,73, nos va a dar un 73% más potencia que un circuito monofásico agregando una fase más, ¿no? Si hablamos que un sistema monofásico es, digamos, 2 conductores, al agregar un tercer conductor obtenemos un 73% más de potencia. Entonces, es necesario agregar un conductor más a los 2 ya existentes. Esto es, claro, sin considerar la línea de neutro, ¿verdad? Y es importante saber que las empresas del rubro eléctrico van a generar, van a transportar y van a distribuir electricidad en su gran mayoría en sistemas trifásicos, en 3 fases. Ahora, ¿cómo se ve una onda trifásica? De esta manera. Podemos observar que están las 3 fases en diferentes colores, la fase 1 en negro, la fase 2 en rojo y la fase 3 en azul, todas estas equiespaciadas 120 grados.
Esto es lo que es con respecto a tipos de corriente, ¿no? Ya vimos corriente continua, hemos visto corriente alterna, monofásica en primer lugar, y ahora último lo que es corriente trifásica. Ahora bien, con respecto a lo que es oposición a la corriente eléctrica, tenemos, habíamos visto ya este triángulo, habíamos recordado este triángulo, sabemos que la resistencia es un limitador a la corriente, ¿no? Y por las relaciones que habíamos visto, sabemos que la corriente es voltaje entre resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si la resistencia aumenta y el valor de voltaje se mantiene constante, entonces la corriente va a disminuir. Y también habíamos visto, por la ley de Ohm, que la resistencia es la que ocasiona que exista un flujo de corriente cuando existe una diferencia potencial en un circuito, ya sea de corriente alterna o de corriente continua. Entonces, si tenemos un voltaje en corriente alterna que es sinusoidal, la corriente va a presentar el mismo patrón. Bien, cuando hablamos de resistencia en conductores, debemos tener en cuenta 3 puntos importantes. Todo conductor va a presentar cierta resistencia eléctrica, en mayor o menor medida. ¿De qué depende la resistencia que tenga un conductor o un cable? En primer lugar, de la resistividad, que es propia del material. Esta es la resistividad. De la longitud del conductor. Y del área de la sección transversal, ¿no? Que si es un conductor es una sección circular, si es un cable. Otro punto importante es que la resistencia eléctrica, así como la fricción, va a producir calor cuando fluye a través de un conductor. Este calor, que es potencia, ¿cómo lo podemos calcular? Conociendo el valor de la corriente que está fluyendo a través del conductor y la resistencia del conductor. Por esto es importante, por ejemplo, cuando se habla de transmisión, ¿no?, de generación, usualmente se trabaja a muy altos voltajes, ¿no? Porque si tenemos una potencia que es constante, que es V por I, simplificándolo, si el voltaje aumenta y la potencia va a ser la misma, la corriente va a disminuir. Si la corriente va a disminuir, entonces las pérdidas que se producen por la transmisión en los conductores va a ser menor. Y finalmente, un tercer punto a considerar en lo que es resistencia de conductores es que la resistencia va a cambiar en función a la temperatura, ¿no? Tenemos este valor alfa que va a depender de cada material. Tenemos la temperatura sub cero, la temperatura inicial. Esta es la nueva temperatura a la que va a estar operando el conductor. Y la resistencia inicial del conductor. Esto con respecto a lo que es resistencias. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es un condensador eléctrico, también llamado capacitor o simplemente condensador. Es un elemento que va a almacenar pequeñas cantidades de energía, ¿no?, y se mide en faradios, nombrado por Michael Faraday. ¿Cuáles son los componentes o qué conforman un condensador eléctrico? Básicamente son dos placas metálicas, como las que vemos acá, y tenemos en el centro un material dieléctrico. ¿Y cuál es su funcionamiento? En este caso podemos observar que es un circuito de corriente continua, ¿sí?, con polaridad. Cuando cerramos este circuito, vamos a observar que en el tiempo la corriente en la resistencia va a reducirse y se va a acercar asintóticamente a un valor cercano a cero, ¿no? Y por otro lado, el voltaje en el condensador va a aumentar hasta llegar a un valor máximo de manera asintótica. Entonces, digamos que el comportamiento de un condensador es similar en un circuito de corriente alterna al de una batería. Ahora bien, es importante considerar que, así como una batería, un condensador va a retener carga durante un periodo de tiempo,
aun cuando este haya sido removido de un circuito. Es muy importante que antes de manipular un condensador lo descarguemos por seguridad. ¿Cómo podemos descargar un condensador? La manera más sencilla, más rápida es cortocircuitándolo, como podemos observar en la primera imagen. Claro que esto es con un destornillador que tiene aislante eléctrico. O otra manera que también se puede descargar o desenergizar un condensador es conectándolo en un circuito con una resistencia, para que la resistencia sea quien disipe la corriente, la potencia del condensador. En corriente alterna, el capacitor va a demorar el cambio de voltaje, ¿no? Y su uso es, por ejemplo, en el caso de circuitos de corriente continua, suavizar, ¿no?, las fluctuaciones que pueden existir en el voltaje. Y en el caso de corriente alterna, filtrar, ¿no? Se utiliza mucho para lo que es rectificación. Y lo vamos a ver también más adelante. Algunas características de los condensadores: se utiliza por lo general en el orden de los microfaradios, nanofaradios o por debajo. No hay mucho uso de los condensadores en valores superiores, ¿no? De hecho, algunos generadores, dentro de las aplicaciones que tienen los condensadores, lo utilizan como regulador de voltaje, ¿no?, en el orden de los 25 a 70 microfaradios. Esto en generadores por lo general antiguos. Sin embargo, todavía se pueden encontrar algunos en servicio. Muchos de los artefactos electrónicos que utilizamos van a tener capacitores, y por lo general en el orden de los nanofaradios, picofaradios. Ahora bien, cuando estamos hablando de un circuito de corriente alterna, el condensador se va a comportar como una resistencia, oponiéndose al flujo de corriente. Y en este caso se va a denominar reactancia capacitiva, ¿no? Su símbolo se va a expresar como X sub C. Y una carga completamente capacitiva va a generar un retraso de voltaje con respecto de 90 grados con respecto a la corriente. Si lo queremos ver de otra manera, una carga capacitiva va a generar un adelanto de corriente con respecto al voltaje los mismos 90 grados. Bien, rectificadores. Habíamos mencionado ya que la corriente que nosotros tenemos en nuestras casas a nivel industrial, que llega en general, que se distribuye, está en corriente alterna. Sin embargo, muchos de los componentes o equipos que nosotros utilizamos se encuentran en corriente continua. De hecho, si alguno está, por ejemplo, observando esta sesión a través de un celular o de una laptop, una computadora, esto funciona con corriente continua. Pero entonces, si nosotros lo conectamos a la corriente alterna, ¿qué sucede?, preguntarán. Aquí entran a tallar lo que son los rectificadores, ¿no?, que son componentes electrónicos que funcionan principalmente con semiconductores. Algunos de ellos son diodos, transistores, que tienen como función rectificar la onda, ¿no?, pasarla de corriente alterna a corriente continua. Los semiconductores se van a comportar como conductor o como aislante dependiendo de las condiciones a las que se encuentren. Ya sea alguna variación de temperatura o presión pueden hacer que un semiconductor cambie de aislante a conductor o viceversa. Y los semiconductores más utilizados son el silicio y el germanio. Un diodo, ¿cómo funciona?, ¿no? Un diodo es un elemento que va a presentar un ánodo, un cátodo, y va a permitir el flujo de corriente desde el ánodo hacia el cátodo, pero no en el sentido opuesto. Entonces, observamos ahí en la animación que la carga está siendo energizada porque la corriente está fluyendo desde el polo positivo al negativo. ¿Qué pasase si nosotros invertimos esta fuente de voltaje? Que ya no sea así, sino que ahora la fuente de voltaje sea positivo abajo, negativo arriba, ¿no? Por convención, la corriente debería fluir en ese sentido. Sin embargo, el diodo, al estar inversamente polarizado, no va a permitir el flujo de corriente y por ende esta carga no se va a energizar.
Ahora, existe lo que nosotros denominamos como diodos ideales y diodos reales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Un diodo ideal es un diodo teórico con el que muchas veces se realiza cálculos, sin embargo, como su nombre lo dice, es ideal, ¿no? Tiene ciertas consideraciones que en la realidad no suceden. Por ejemplo, va a funcionar como un conductor perfecto. Esto quiere decir que no va a generar ningún tipo de caída de voltaje cuando está polarizado de manera directa. Sin embargo, en la vida real, eh, el diodo sí va a generar una pequeña caída de voltaje, ¿no? El valor eh, es conocido como B sub K y va a generar una pequeña caída de voltaje cuando está polarizado de manera directa. Polarización directa es cuando permite el paso de corriente. El diodo ideal también va a funcionar como un aislante perfecto cuando está cuando está conectado inversamente, de manera inversa, ¿no? Cuando está polarizado de manera inversa. Sin embargo, un diodo real sí va a permitir cierto paso de corriente aun cuando está polarizado de manera inversa, ¿no? Es un valor muy bajo, pero de todas maneras existe cierto valor de corriente. Los diodos ideales no presentan lo que es una tensión de ruptura. ¿Qué es una tensión de ruptura? Es la tensión a la cual un diodo real va a dejar de funcionar como un aislante perfecto cuando está inversamente polarizado. Y de esta manera va a permitir el flujo de corriente. Y por obvias razones un diodo ideal no se va a poder fabricar, mientras que un diodo real sí es el con los que trabajamos, ¿no? Con los que usualmente podemos encontrar en circuitos. Ahora, como el diodo real genera una caída de voltaje, va a producir calor, ¿no? Y es necesario que los diodos, para que puedan funcionar de manera óptima, estén fríos, ¿no? Que no se sobrecalienten, pueden llegar a dañarse, a quemarse. De esta manera, muchos diodos utilizan disipadores de calor, y por lo general son a través de aletas de aluminio, ¿no? Sabemos que el aluminio es un material muy utilizado para lo que es disipación de calor. Entonces, hemos observado que un diodo nos va a permitir rectificar la corriente, ¿verdad? Va a permitir el paso de la corriente hacia un sentido y la va a bloquear en el sentido opuesto. Entonces, cuando tenemos una rectificación de onda, como vamos a tener un circuito como el que se muestra en pantalla, ¿no? Este es un circuito monofásico de una sola fase y tenemos un diodo en el circuito. Entonces, cuando la corriente viaja en este sentido, el diodo va a permitir el paso de corriente y la carga se va a energizar. Cuando la corriente cambie de sentido, es decir, cuando la corriente esté en esta región, el diodo no va a permitir el paso de corriente por el circuito, ¿no? Esto va a ser como si estuviese abierto. Entonces, no se va a energizar la carga, ¿no? Entonces, si medimos voltaje aquí en la carga, ya sea una resistencia, cuando la corriente eléctrica esté en el sentido opuesto, ¿no? En el lado negativo, con valor negativo, no se va a observar una lectura de voltaje. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos rectificar una onda completa? Se utiliza esta configuración denominada puente de diodos, la cual nos va a permitir que cuando la corriente esté en su valor negativo, en lugar de que llegue esta corriente en valor negativo a la carga, se convierta en positivo, como se puede observar acá, ¿no? Cuando la corriente inicialmente está fluyendo en un sentido, va a viajar por acá y va a entrar a la carga. Cuando esté en el otro, va a venir por acá y va a entrar por el mismo polo hacia la carga, ¿no? En el caso de un circuito trifásico, la configuración para rectificación de media onda es la que se muestra en pantalla y se obtiene este tipo de corriente, de voltaje en la carga, perdón, ¿no? Todos los valores positivos se mantienen, los valores negativos no son aprovechados.
cuando tenemos un sistema trifásico con rectificación de onda completa, la configuración es como la que se muestra, y entonces todos estos valores negativos ahora sí van a ser aprovechados por la carga, ¿no? Van a subir. Superpuestos se van a ver como en esta primera figura, y finalmente vamos a tener una onda de este tipo, que se acerca mucho más a lo que es un voltaje en corriente continua. Bien, no sé, Manuel, si hasta acá tenemos alguna consulta o alguna pregunta de Sí, parte de... sí, hemos recibido, Sergio, algunas consultas por el chat que también hemos contestado. No sé Bien, si hasta aquí podemos continuar. ¿Todo bien? sí, sí, claro que sí, continuamos entonces. Perfecto. Genial. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es magnetismo, y para poder entender los conceptos vamos a relacionarlo con el elemento magnético más básico y más conocido por todos, que es un imán. ¿Qué es un imán? Un imán es una pieza metálica que tiene la propiedad de atraer a otros imanes o metales ferromagnéticos, como son el hierro, el cobalto y el níquel. Pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Los naturales tienen propiedades magnéticas por sí mismos y los encontramos en la naturaleza. En cuanto a los imanes artificiales, estos pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Los temporales son piezas metálicas que adquieren su propiedad magnética al aproximarse a un imán o por influencia de una corriente, ¿no? Este último es lo que nosotros conocemos como electroimán. Mientras que los temporales que adquieren su propiedad por aproximación a otro imán, lo podemos encontrar, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes de pronto ha jugado a desarmar eh, algún tornillo con un desarmador imantado, que tiene la punta imantada, nos vamos a dar cuenta que este pequeño perno o tornillo va a quedar con cierta imantación, aun cuando ya esté lejos, ¿no?, del desarmador. Esto es porque cierta parte del magnetismo, digamos, del desarmador ha quedado en el tornillo, ¿no? Lo conocemos como remanencia magnética, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos lo que son los imanes temporales, como lo habíamos visto ya, dentro de ellos el electroimán, y tenemos lo que son los imanes permanentes, ¿no? Los imanes permanentes son imanes artificiales que se fabrican a partir de materiales ferromagnéticos y tierras raras, ¿no? Como pueden ser el alnico, por ejemplo, la ferrita, o las tierras raras de neodimio, samario o cobalto, ¿no? Campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? El campo magnético es la representación que utilizamos para describir la distribución de fuerza magnética en el espacio, ¿no? Son estas líneas que observamos acá, son unas líneas imaginarias porque no existen como tal, es una representación de la fuerza magnética que se presenta en un imán o en un componente magnético, ¿no? Se representan por las líneas de inducción, que son las que se muestran, y van a salir del polo norte hacia el polo sur. Estas líneas son cerradas. ¿Qué quiere decir? Que incluso si en la imagen no se puede observar, estas líneas siempre van a estar continuas, van a salir del norte y van a entrar hacia el sur. Conforme uno se aleja de los polos, estas líneas van a ser cada vez más escasas y por ende va a ser más débil el campo magnético, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de líneas de inducción, vamos a tener mayor campo magnético y este se va a encontrar principalmente en los polos. Al igual que con la corriente, donde las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen, el campo magnético, cuando hablamos de campos magnéticos, los polos opuestos se van a atraer y los polos que son iguales se van a repeler. Aplicación más conocida del campo magnético, una brújula.
Todos conocemos una brújula. La brújula apunta hacia el norte, pero por una razón particular, que la Tierra, ¿no? Nosotros tenemos el norte, tenemos el sur. Sin embargo, los polos magnéticos de la Tierra no son como los polos geográficos, sino que el polo norte se encuentra en el sur y el polo sur magnético se encuentra en el norte. De esta manera, las líneas del campo magnético salen del norte y viajan hacia el sur. Por eso es que nuestra brújula va a apuntar hacia el norte siguiendo las líneas de inducción del campo. Remanencia magnética. ¿Qué es la remanencia magnética? Es la capacidad de retener magnetismo inducido, como lo que les explicaba con los tornillos y los desarmadores, ¿no? El objeto con magnetismo inducido se va a convertir en un imán temporalmente, y es una propiedad del material propiamente, entonces no puede ser controlado, ¿no? Los imanes permanentes artificiales tienen mucha remanencia magnética, mientras que los componentes que no tienen un diseño para retener magnetismo, pues con el tiempo van a ir perdiendo esta propiedad. Ahora bien, existe una relación entre el magnetismo y la electricidad, ¿no? El físico Hans Ørsted demostró que cuando existe una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, se va a generar un campo magnético alrededor de este conductor, de manera concéntrica. Entonces, una representación o una manera de demostrar esto es como lo que podemos observar en este video. Tenemos un conductor y que está atravesando un plano, ¿no? Y se le está colocando alrededor de este plano, alrededor del conductor, y sobre este plano limaduras de hierro, ¿no? Sobre esta superficie. Entonces, ¿qué va a suceder? Se le va a aplicar corriente al conductor, se va a permitir que exista un flujo de corriente en el conductor, como el que se muestra en pantalla, y al golpear la superficie, al golpear el plano, podemos observar que se genera un patrón, ¿verdad? El patrón que habíamos visto en la imagen anterior, que son círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque las limaduras de hierro se están orientando de acuerdo al campo magnético que está fluyendo a través del conductor. Ahora bien, ¿cómo sabemos en qué sentido está ejerciéndose o produciéndose estas líneas de inducción magnética? Estas líneas de inducción magnética van a seguir la regla de la mano derecha. Es decir, que si tenemos nuestra mano acá, tenemos el pulgar en la dirección en la que está fluyendo la corriente, entonces el campo magnético se va a producir en el sentido en el que estén nuestros dedos. Esta es una demostración más de cómo funciona el flujo de las líneas de campo cuando una corriente fluye a través de un conductor. Podemos observar que la corriente está fluyendo de abajo hacia arriba, porque por la regla de la mano derecha observamos que las brújulas se están orientando todas en sentido antihorario, de acuerdo a lo que podemos observar en la pantalla. Ahora va a fluir en sentido opuesto. Y efectivamente vemos que ahora las brújulas se van a orientar en el sentido opuesto u horario con respecto a lo que podemos observar en pantalla. Ahora, ¿qué sucede cuando alejamos las brújulas del conductor? Vamos a observar que la velocidad con la que se orientan las brújulas va a ser menor. ¿Esto qué significa? Perdón. Que como habíamos visto anteriormente, conforme nos alejamos de las líneas de campo, de la fuente, perdón,
las líneas, la intensidad del campo que se está produciendo va a ser más débil. Ahora la corriente va a fluir hacia abajo y de ahí vamos a observar lo que les estaba mencionando. ¿No? Ahí se están alejando las brújulas de la fuente, del conductor, y observamos que las brújulas se están orientando con mayor lentitud. Y si las alejamos un poco más, pues este movimiento va a ser aún más débil. Con mucha mayor lentitud, ¿no? Porque el campo es más débil conforme nos alejamos de la fuente. Entonces, este fenómeno se puede ver intensificado si de pronto, en lugar de tener un conductor, tenemos dos conductores o más conductores. Mientras más conductores tengamos con la corriente fluyendo en el mismo sentido, el campo que se produce va a aumentar. Y este es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de un electroimán. La fortaleza de un electroimán está en el bobinado que se tenga para poder generar un mayor campo magnético, ¿no? Entonces, necesitamos para un electroimán una corriente de excitación. La corriente de excitación va a fluir por la bobina, va a circular por la bobina y va a magnetizar el electroimán. Y algo importante es que esta corriente debe ser en corriente continua, ¿no? Ahora, así como existe en electricidad la fuerza electromotriz, ¿no? o como llamamos voltaje, también en magnetismo existe lo que conocemos como fuerza magnetomotriz, ¿no? Y es la capacidad de producir un flujo magnético entre dos puntos en un circuito magnético, ¿no? Sus unidades es el ampere vuelta. Y de manera análoga, como teníamos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces en la fuerza magnetomotriz tenemos que esta fuerza va a ser igual a la corriente por el número de espiras, ¿no? O número de vueltas de una bobina. Entonces, teniendo esta relación en mente, si 500 vueltas, mejor dicho, si la fuerza magnetomotriz tiene un valor de 500, esto puede darse, digamos, teniendo 50 vueltas en una bobina, por la cual está fluyendo 10 amperios, o 500 vueltas en una bobina, fluyendo solamente 1 amperio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar más vueltas, pero menos corriente? Por ahí alguien dirá, ya, pero más vueltas es más material. Sí, es más material, pero hay que tener en consideración que para poder fluir mayor corriente por el conductor tiene que ser más robusto, ¿no? Y el área de la sección transversal del conductor tiene que ser mayor. Esto significa que es más costoso en realidad. Aparte que al tener mayor cantidad de corriente, vamos a tener mayor pérdidas, porque recordemos que un conductor de todas maneras va a generar pérdidas por la resistencia propia del conductor. Entonces, a mayor valor de corriente tenemos mayores pérdidas. Y además, a mayor sección transversal del conductor es más difícil de manipularlo, se vuelve menos manipulable. Entonces, tener un conductor delgado nos va a facilitar la manipulación, nos va a facilitar la operación y vamos a tener una menor corriente y por ende una menor pérdida. Muchos motores, alternadores, incluso transformadores son diseñados con conductores delgados, con muchas vueltas en lugar de cables más gruesos, como les había mencionado, ¿no? ¿Por qué?
menor corriente, menos pérdidas, menos costo de cable, y el cable más delgado es más manipulable. Bien. Dentro de la permeabilidad magnética es la capacidad de un conductor o un medio para permitir el paso del flujo magnético, ¿no? Los materiales conductores pueden ser ferromagnéticos, que tienen alta permeabilidad magnética, permiten el paso del magnetismo, del campo. Tenemos materiales paramagnéticos con baja permeabilidad magnética y diamagnético, que repelen completamente el flujo magnético. Ahora, los materiales ferromagnéticos van a atraer el campo magnético hacia su interior, mientras que los paramagnéticos presentan una interacción poco apreciable frente a los campos magnéticos. Y estos en realidad son la mayoría de materiales que podemos encontrar en la naturaleza. Y por otro lado, los materiales diamagnéticos no permiten el paso del campo a través de ellos. Remanencia magnética. Lo habíamos mencionado ya brevemente, es la capacidad de un material para retener magnetismo, luego eliminar el campo magnético externo inducido, ¿no? En un electroimán el magnetismo va a ser remanente, luego que la corriente de la bobina haya sido cortada del circuito, es decir, todavía el electroimán va a tener cierta remanencia magnética y va a mantener sus propiedades magnéticas por algún tiempo hasta que esta remanencia magnética se haya perdido, ¿no? Y por lo general, en la gran mayoría de aplicaciones, esta es una contaminación no deseada. Luego tenemos otro concepto de saturación magnética, que es el estado alcanzado cuando un material ya no incrementa su magnetización. Por más que se aumente la intensidad del campo, ya no va a aumentar más su propiedad magnética, ¿no? Su intensidad magnética. Un electroimán, por ejemplo, se va a saturar cuando al aumentar la corriente en la bobina ya no se muestra un incremento de su intensidad magnética. Y a manera de simplificar quizás un poco los conceptos de magnetismo, los vamos a relacionar de manera análoga con conceptos eléctricos que quizás nos es un poco más sencillo de manejarlos. Y en este caso la fuerza magnetomotriz, como lo habíamos visto anteriormente, es equivalente a la diferencia de potencial o de voltaje. El flujo magnético es un equivalente a la corriente. Una reluctancia es resistencia, ¿no? Se opone al flujo magnético, y la permeabilidad magnética es la conductividad eléctrica. Entendido lo que es magnetismo, vamos a revisar y vamos a repasar en esta introducción algunos conceptos de lo que es electromagnetismo. Bueno, el electromagnetismo fue descubierto por Michael Faraday, quien fue quien descubrió el fenómeno de inducción electromagnética en 1831. Este fenómeno es la base principal de los motores eléctricos, de los alternadores, de los transformadores. Y bueno, en nuestro caso, ya que este curso es de generadores, de grupos electrógenos, pues uno de los elementos importantes en un generador es justamente el alternador, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el principio de electromagnetismo se encuentra muy presente en lo que son alternadores. ¿Qué es la inducción electromagnética? Se produce cuando un conductor es expuesto a un campo magnético variable. Entonces podemos en este caso observar que existe una FEM, ¿no? Una fuerza electromotriz o un voltaje inducido en los extremos de este conductor, ¿no? Ya sea que este conductor se esté moviendo a través de este campo o que el campo se esté moviendo mientras el conductor esté fijo. Entonces, por ejemplo, en una bobina, si tenemos un imán que está atravesando la bobina, vamos a observar que las líneas de campo van a estar atravesando los conductores de esta bobina, ¿no? Las espiras de esta bobina. Conforme lo va atravesando, se está produciendo un campo variable, ¿verdad? Las bobinas están sintiendo un campo magnético variable, lo cual va a hacer que se produzca una diferencia de potencial en los extremos de la bobina.
conforme va aumentando el campo magnético que atraviesa la bobina, entonces el voltaje que se está produciendo en esta va a aumentar. Una vez que corta la mitad, podemos observar que la dirección de la corriente se va a invertir. ¿Por qué? Porque ahora las líneas de campo opuestas son las que están atravesando la bobina. Bien, entonces, ¿qué es la inducción electromagnética? Cuando se induce voltaje en una bobina, esta solamente va a depender del número de espiras en la bobina y del cambio del flujo magnético en el tiempo, como lo habíamos observado en la animación anterior. A mayor cantidad de espiras en la bobina, entonces el voltaje inducido va a ser mayor. Y de la misma manera, si el flujo magnético, el cambio del flujo magnético en el tiempo es mayor, entonces de la misma manera va a aumentar el voltaje inducido. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de lo que son las inductancias, que es la medida de oposición al cambio de corriente de un inductor o una bobina producida por la presencia de un campo magnético. Bien, ¿qué es una inductancia? Una inductancia es un conductor, por lo general un alambre de cobre esmaltado, en forma de bobina. Puede o no presentar un núcleo de hierro y su medida es el Henry o henrio. Su símbolo es L. ¿Y qué sucede en una inductancia? ¿No? Sabemos que el flujo de corriente en un inductor va a generar un campo magnético, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente. Si tenemos mayor corriente, existe mayor campo. Ahora bien, por la ley de Faraday, el cambio de campo magnético sobre un conductor produce un voltaje inducido. Entonces, tenemos una bobina, está fluyendo una corriente, la cual en corriente alterna es variable, ¿no? Entonces, el campo que se va a producir va a ser variable, ¿no? El ser variable, el campo magnético que se va a producir también va a ser variable, ¿no? Como la corriente es variable, el campo magnético también va a ser variable. Como existe un campo magnético variable, ¿no? Por la ley de Faraday va a producirse un voltaje inducido en esta bobina. Y este voltaje inducido va a ser opuesto a la fuente de voltaje, ¿no? Entonces, este voltaje inducido va a actuar como si fuese una contrapresión en un fluido, ¿no? O va a ser opuesto al voltaje primario. Esto va a significar que va a impedir el flujo de corriente. A esta oposición al flujo de corriente se le va a conocer como reactancia inductiva y se va a representar como X sub L, y en corriente alterna se mide en ohmios, ¿no? Entonces, habíamos visto ya, si recordarán, lo que es reactancia capacitiva, cuando tenemos la presencia de un capacitor en un circuito, ¿verdad? Tenemos la resistencia propia, y ahora aparece el nuevo componente, un nuevo elemento que es la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia capacitiva por un condensador y la reactancia inductiva por una bobina. Ahora, ¿qué genera la presencia de una reactancia inductiva o una bobina en un circuito? La reactancia inductiva va a trazar la corriente en un circuito con respecto al voltaje. Y el valor de esta reactancia va a depender del tiempo en el que varía el flujo magnético. Y por ende está relacionada directamente con la frecuencia en la cual está operando el circuito, ¿no? Si la frecuencia varía, la reactancia inductiva de la bobina también va a variar. Ahora, gráficamente podemos observar el voltaje Sergio, en línea disculpe azul. que te interrumpa. Sí, Se Manuel, está metiendo adelante. un ruido de fondo. No sé si es el conector de tu audífono, de tu auricular, que no hace buen contacto con la salida de audio de la laptop. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Ok.
Ya, bien, continuemos entonces. Eh, Observábamos en línea azul que el voltaje está en esta gráfica en línea, bueno, en línea azul, y tenemos la corriente en línea roja. Podemos observar que que la corriente va a estar atrasada con respecto al voltaje 90 grados. Y si recordarán, habíamos observado que en un circuito donde tenemos un condensador, la corriente, en lugar de estar atrasada, va a estar adelantada, ¿no? O lo que es lo mismo, el voltaje se va a atrasar con respecto a la corriente. Eh, no sé si se está cambiando las diapositivas, Manuel, creo que estoy teniendo algún problema por acá. Sí se están cambiando. Estamos en la presentación 96, me parece. Ok, ¿cambió? No, no está cambiando. Ah, ok, a ver, creo que se ha congelado mi pantalla, un segundo. Perfecto. A ver, me Para disculpan un recordarles a segundo. todos los Sí, participantes que el link de asistencia está en el chat. Por favor, si tienen algún inconveniente para que puedan comentarlo y darle solución. También a los participantes que han hecho mención o han consultado sobre la presentación del día de hoy y en los días sucesivos, las vamos a estar compartiendo al día siguiente una vez concluida la sesión. Por eso es importante que completen el link con el registro para enviarla a los correos que allí estén indicando. Sí, Alan, también ¿Alguna para, consulta? Manuel, disculpa, para Sí, te complementar escucho. los ingenieros que requieren los videos están publicados en el Facebook del capítulo, así que pueden revisar toda la información. Y como menciona Manuel, es necesario que registren su asistencia para que nosotros enviemos por correo la información del curso, ¿no? El ingeniero van a presentar los PDFs de las presentaciones que vienen dando. Y recuerden que para solicitar certificado o constancia de asistencia es necesario que registren el 70% de asistencia. Esta, este curso tiene 11 sesiones, por lo tanto tienen que tener mayor a 8 sesiones para solicitar certificado o constancia. Los cursos lo estamos desarrollando el día martes, miércoles y jueves generalmente. No lo mencioné en el inicio, pero el día martes 12 vamos a tener una sesión presencial para que ustedes puedan acercarse al Consejo Departamental de Lima en calle Marconi y puedan hacerle directamente las preguntas, ¿no? Bueno, ya digamos en relación ya al total del curso. La última sesión del curso va a tener un cuestionario sobre los temas que vienen tratando, ¿no? Entonces los ingenieros que quieren un certificado con nota van a tener la oportunidad de, en el último día del curso, poder rellenar este cuestionario y tener una nota, ¿no? Recuerden que la nota para el certificado es mayor a 15. Adelante, Manuel, disculpa. No, muchísimas gracias, ingeniero Darwin. Continuamos, Sergio.
con la presentación. No sé Sí, si sí, quieres Manuel. verificar. ¿Me puedes confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, perfecto. No sé si puedes cambiar. A ver. ¿Sí Ahora cambió? sí, 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 sí está cambiando. Excelente. Perfecto. Bien, gracias. No, a Continuamos ti. entonces con la presentación. Estábamos revisando que la reactancia inductiva va a trazar la corriente 90 grados con respecto al voltaje, ¿verdad? Habíamos visto también eh, anteriormente que la reactancia capacitiva va a generar un atraso del voltaje con respecto a la corriente. Entonces, si el voltaje es de esta manera, ¿no? Esto es en una reactancia inductiva, en una reactancia capacitiva, lo que tenemos es que la corriente va a estar adelantada, ¿no? 90 grados, ¿no? Por otro lado, sabemos también que una reactancia, o mejor dicho, cuando tenemos un circuito que es netamente resistivo, es decir, no tiene ningún tipo de comportamiento ni capacitivo ni inductivo, la corriente y el voltaje van a estar completamente en fase, ¿no? No va a haber ningún tipo de ángulo de desplazamiento. Entonces, si comparamos la reactancia inductiva con la capacitiva, como lo podemos observar aquí en pantalla, vemos que la inductiva, la corriente está trazada a 90 grados, y en el caso de la capacitiva, el voltaje está trazado 90 grados con respecto a la corriente. Entonces, si juntamos en una misma gráfica el comportamiento de una inductancia y de una capacitancia, podemos observar que la corriente completamente capacitiva y la corriente completamente inductiva van a ser completamente opuestos, tienen efectos opuestos, ¿no? Por lo que es posible que estos efectos se cancelen si tenemos los mismos valores de x sub c y de x sub l, ¿no? Teniendo esto en mente, vamos a ver lo que es impedancia. ¿Qué es la impedancia? Existen tres elementos básicos que comprenden un circuito en corriente alterna, ¿no? La impedancia es una oposición a la corriente, ¿no? Cuando hablamos de corriente alterna, y va a ser de tres naturalezas: resistiva, ¿no? Como ya lo hemos visto; inductiva, con X sub L; y capacitiva, con X sub C. Ahora bien, si tenemos una bobina, tenemos no solamente un comportamiento inductivo, que es lo primero que se nos ocurriría es decir, ok, una bobina es una inductancia, tiene un comportamiento inductivo, ¿no? X sub L. Sin embargo, debemos también tener presente que una bobina sigue siendo un conductor. Entonces, si es un conductor, va a tener cierta resistividad y por ende va a tener una resistencia, ¿no? Entonces, de por sí ya no estamos hablando de un elemento 100% inductivo, sino que es un elemento resistivo inductivo. Pero ¿qué pasa? Que entre cada espira tenemos una pequeña capa de aire. Entonces, de todas maneras, una bobina también va a tener cierto efecto capacitivo, mínimo, pero va a tener un efecto capacitivo. Sin embargo, lo que va a predominar va a ser el efecto inductivo. Entonces, una reactancia es una oposición no resistiva a la corriente, que solamente va a existir en los circuitos de corriente alterna, y puede ser, como habíamos visto, inductivos o puede ser capacitivos. En ambos casos también se va a medir en ohmios, así como en la resistencia. Las reactancias inductivas se va a presentar por la existencia de una bobina en el circuito, y los inductores se van a oponer al cambio de corriente,
como habíamos observado en su comportamiento. Cuando hablamos de reactancias capacitivas, es causada por la presencia de condensadores y estos se van a oponer al cambio de voltaje. Finalmente, la impedancia es la suma de todos los componentes que van a impedir el flujo de la corriente en un circuito, ¿no? Como les mencioné, tenemos la resistencia, tenemos la reactancia inductiva y tenemos la reactancia capacitiva. Y habíamos visto también, de manera gráfica, que la reactancia inductiva y capacitiva van a tener efectos opuestos. Ahora bien, si yo tengo un circuito con una resistencia, tengo un circuito con una inductancia, tengo un circuito con un condensador, ¿cómo sé cuál es la impedancia de estos tres elementos? ¿Cómo la calculo? Bien, para conocer los efectos de todas las reactancias en un circuito, más las resistencias, debemos restar las reactancias capacitivas de las inductivas y luego sumarlas a la resistencia total. Y utilizamos esta fórmula, ¿no? La impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de cuadrados de las reactancias, capacitiva e inductiva. Bien, entonces, la ley de Ohm, como habíamos visto al comienzo, en lo que es corriente continua, teníamos que el voltaje, ¿no?, B o E, como les mencioné al comienzo, depende de la literatura, puede ser uno u otro, es igual a la corriente por la resistencia. Y en el caso de corriente alterna, en lugar de utilizar la resistencia como tal, va a ser reemplazada por el valor de la impedancia, que como habíamos visto ya, va a ser la resultante de las reactancias, ¿no?, más la resistencia. Bien, finalmente, en este breve repaso, vamos a ver lo que es factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? ¿Por qué hablamos de factor de potencia? Los inductores, ¿no?, los condensadores en un circuito van a consumir parte de esta energía que está fluyendo en el circuito, ¿no?, de esta energía aprovechable. En el caso de los inductores, para establecer los campos magnéticos, y en el caso de los condensadores, para establecer los campos electrostáticos. Esta energía que se consume en estos elementos no es útil, ¿no? Finalmente se desaprovechan, digamos, generando estos campos, ¿no?, magnéticos y electrostáticos. Y esta potencia no útil, esta energía no útil, se va a conocer como potencia reactiva. Mientras que la potencia activa o efectiva del circuito es aquella que es aprovechable, ya sea para energía mecánica, el funcionamiento de algún componente o calor, ¿no? La suma de ambas potencias, de la potencia activa más la reactiva, se va a conocer como potencia aparente. Y en un circuito de corriente alterna monofásico, esta potencia está dada por voltaje por corriente. Y sus unidades van a ser voltio-ampere. Mientras que cuando hablamos de potencia efectiva o de potencia útil o potencia activa, ya estamos hablando de watts, ¿no? Habíamos visto que el factor de potencia, entonces, va a ser la relación entre la potencia en watts entre los voltio-ampere, que es la potencia aparente. Ahora, ¿cómo observamos esto? ¿Cómo entendemos esto de manera gráfica? Tenemos lo que es la potencia real, ¿sí?, en el eje real, que está en rojo, y tenemos la potencia imaginaria, en adelanto y en atraso, en el eje vertical. Una carga resistiva va a estar en el eje real, ¿no?, es el eje real, mientras que las cargas inductivas y capacitivas están en el eje de las potencias reactivas, ¿no? En el caso de la potencia inductiva, como habíamos observado, está en atraso. Y si queremos la resultante, o conocer cuál es la potencia total del circuito teniendo ambos tipos de carga, lo obtenemos de esta manera, ¿no? Esto nos es bastante ya familiar.
tenemos un triángulo rectángulo. Entonces se puede aplicar aquí el teorema de Pitágoras para poder conocer el valor de la resistencia aparente, ¿no? De la impedancia en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una carga capacitiva también en el sistema, ¿no? Al ser opuesto, al tener un efecto opuesto a la carga inductiva, se va hacia el eje vertical, pero en este caso tiene un efecto de adelanto de corriente, ¿no? Entonces, podemos observar que tenemos por un lado la resultante de la carga resistiva más inductiva y por otro lado la resultante de la carga resistiva más capacitiva, ¿no? Veíamos que cuando hablamos de resistencias puras utilizamos los watts. Cuando hablamos de inductores o de condensadores hablamos de los voltio-ampere reactivos y las resultantes en voltio-ampere. Finalmente, la resultante en este circuito de acá, ¿no? Entre estos dos se va a producir una resta. Y gráficamente tenemos que aquí el circuito es mayormente capacitivo, ¿no? Entonces la resultante va a ser en el eje de adelanto, ¿no? Y por relación del triángulo de potencias vamos a tener que la potencia activa que está en watts va a ser igual a la potencia aparente, ¿no? Por el factor de potencia, siendo el factor de potencia el coseno del ángulo que se produce en este triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos la potencia efectiva, tenemos en el eje horizontal, luego tenemos en el eje vertical lo que es la potencia reactiva, que se va a representar como Q, y finalmente tenemos la potencia aparente, que se representa como S, que viene a ser la resultante de la suma de ambas potencias, ¿no? Y el factor de potencia en este caso es el coseno de este ángulo, ¿verdad? Que sería P entre S, sabiendo que S es igual a la raíz cuadrada de la potencia efectiva al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Ahora, mencionaba que el factor de potencia es coseno de phi, perdón, ¿no? El coseno del ángulo en la gran mayoría de casos. Sin embargo, tenemos el caso particular cuando existe una distorsión armónica en el sistema. Esto por lo general se produce en circuitos donde tenemos componentes de electrónica, ¿no? En donde va a existir una componente adicional, ¿no? Que está relacionada a la distorsión armónica, y entonces el factor de potencia va a ser igual a la potencia efectiva entre la nueva potencia aparente, la cual se le ha sumado esta componente de distorsión armónica. No sé, Manuel, si hasta aquí tenemos alguna otra consulta o pregunta. Por los momentos no, Sergio, vamos bien. No sé si al concluir podemos dejar abierto para responder algunas consultas. Hemos estado contestando algunas en los chats. Eh, Podemos acá recoger, pues nada, algunas que nos estaban haciendo respecto a la onda RMS y el rectificador. En el caso puntual, que probablemente alguno de los participantes pueda tener esa misma duda, y tenía que ver justamente con el rectificador de onda completa cuando teníamos los cuatro diodos conectados. En el caso de que se haga una rectificación media, la potencia que se va a lograr obtener a la salida del rectificador va a ser la mitad. Esto es debido a que estamos utilizando la mitad de la onda. Esa era una de Sí, las en preguntas que efecto, nos sí. hacían. Sí, sí, Manuel, es correcto lo que mencionas, ¿no? Habíamos visto que si tenemos un circuito monofásico, ¿no? De corriente alterna, ¿no? Que debería ser de esta manera, la potencia es la suma de todo esto, ¿no? Al no contar con la componente negativa, ¿no? del circuito, entonces sí,
la potencia del circuito va a ser afectada hacia la mitad, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, Manuel, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la oportunidad. Les dejo aquí algunos contactos de parte de la empresa, ¿no? Tienen ahí el contacto del ingeniero Manuel, que ha estado moderando la sesión. También de Sheila Vergara, quien es nuestra gerente comercial en Perú. Y también mi contacto para cualquier consulta que puedan tener. Muchísimas gracias, Sergio. Pues nada, a todos los participantes, si tienen algunas otras consultas que desean aclarar respecto a este tema, importante recordarles también que esta es una sesión introductoria. Comentaba el ingeniero Sergio al comienzo de la sesión que es para que todos conozcamos el mismo lenguaje y podamos entender los mismos conceptos. Buenas noches, ¿de qué manera nos hacen una consulta? ¿De qué eliminamos compensamos esa potencia de distorsión? Ingeniero Eduardo, entiendo que su pregunta está orientada a cuando se tiene un bajo factor de potencia que está afectado por contenido de armónicos. No sé si esa es la pregunta y la puede aclarar. Ok, perfecto. En ese caso, la solución que se puede plantear es a través de un filtro activo, de manera que no solamente pueda compensar la energía reactiva producto del campo magnético de los motores, sino también el efecto de distorsión armónica que se produce en la señal. Si nosotros en esas situaciones utilizamos un banco de condensadores puro, realmente no estaríamos solucionando el problema de manera completa. Lo que es más, podríamos generar un problema adicional, ya que el banco de condensadores podría entrar en resonancia con la red y generaría un problema aún mayor. Entonces, en ese caso, la recomendación sería colocar un filtro activo en el punto. Nos preguntan en el chat, Sergio, de cómo afecta la distorsión armónica y el factor de potencia en el diseño y el comportamiento del generador. Pues nada, no sé si tú quisieras responder esta pregunta. Hay una parte de la sección del curso que nosotros vamos a estar hablando de cargas no lineales y de cómo afecta directamente el alternador. No sé si eso está orientado a esta pregunta, Sergio. Sí, eso lo vamos a poder observar con mayor detalle cuando hablemos del alternador del generador. Ok, sin embargo, bueno, para ir adelantándonos un poco, cuando tenemos un factor de potencia más cercano a 1, lo que podemos aprovechar de manera un poco más eficiente es la energía que puede entregar el generador. Ahí lo importante sería tratar de corregir el tema de armónicos que puede estar presente en la red. Sí, en la misma línea, el ingeniero Wilmer nos consulta de cómo se puede tener para tener una mejor respuesta cuando se tienen cargas armónicas. Sí, ahí es importante apoyarnos con algunos filtros y tratar de identificar cuáles son estas cargas no lineales que están haciendo la distorsión de la red, porque no solamente afecta al generador, también tenemos una componente de pérdidas en los conductores, podemos tener sobrecalentamiento en los equipos, inclusive puede afectar otros componentes, sobre todo cuando tenemos muchos PLCs. Sí, Manuel, es importante también mencionar que, bueno, al día de hoy muchos de los componentes que se utilizan, electrónicos, ¿no? Incluso la iluminación LED muchas veces tiene componente de electrónica que va a influir en la aparición de estos armónicos en el sistema, ¿no? En realidad es algo que ahora se está viendo con mucha frecuencia y está entrando con mucha relevancia el tema de lo que son
filtros activos en los sistemas para poder mitigar este efecto, ¿no? Sí, es correcto. Nos pregunta la colega, la ingeniero Sheila, ¿qué valor de distorsión armónica debemos considerarlo para que sea filtrado? Bueno, eso va a depender mucho. Hay un estándar de la IEEE, no recuerdo si es la 555 que habla, o la 519, que habla de que la distorsión armónica máxima de voltaje recomendada debería ser menor al 5%. Y en corrientes, dependiendo del valor, ahí se tendría que calcular en función a la potencia del transformador. Dependiendo de ello, lo recomendable es hacer mediciones para determinar en dónde se tiene esa mayor distorsión o esa suciedad. Por lo que estoy revisando hasta los momentos, Sergio, yo creo que deberíamos de plantear en alguna sesión dar una capacitación puntual de filtros y de contenido de armónicos, porque ha sido una consulta bastante recurrente que nos han indicado los colegas. Ya nos acaban de corregir, sí, es la IEEE 519 del año 2014 en la tabla 2. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Torres eh, por la contribución. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes por la presencia del día de hoy. El día de mañana vamos a estar compartiendo la presentación a los correos electrónicos que han indicado al momento del registro. Las preguntas que quedaron sin contestar van a ser respondidas mediante correo electrónico a cada uno de los participantes. Y nuevamente muchísimas gracias a todos, al ingeniero Sergio y a todo el equipo del Colegio de Ingenieros. Sí, Manuel, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Sergio también. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, creo que no está. Bueno, agradecerles a todos nuestros amigos participantes por esta asistencia. Bueno, este tema es introductorio, como mencionábamos, son 11 sesiones, entonces se requiere su participación para que puedan solicitar una constancia, un certificado, ¿no? Entonces, la mínima asistencia es de 8 asistencias. Eh, el día 12 tenemos una sesión presencial, va a presentar la empresa RK Power. Bueno, el tema de, si me permites, Manuel, el día 12, ¿qué sesión pertenece? ¿A qué tema? El día 12 vamos a estar hablando de misceláneos, normativa, me parece, Sergio, o la parte ya de operación y mantenimiento. No, No, lo que son pruebas. normativa. Sí, normativa, pruebas. Normativas, prueba FAT, prueba SAT. Ujú. Sí, entonces el 12 de diciembre a todos nuestros amigos los esperamos en bueno, en el Consejo Departamental, en la sala escalonada, para que puedan participar y puedan hacer sus preguntas directamente aquí a los especialistas. No sé si Alberto tienes algunas palabras para dar por cerrado este curso, bueno, esta sesión. Creo que no está en línea. Bueno, entonces cerramos el día de hoy la sesión. Agradecemos al ingeniero Sergio y a Manuel por este tema, y el día de mañana continuamos con la segunda sesión. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Darwin. Buenas noches con todos.